Bueno, yo creo que tenemos que partir entendiendo que es obligación del Estado garantizar los derechos de los niños. Por lo tanto, no puede mirar a la distancia, al margen de sus obligaciones, estos graves flagelos que sin duda alguna se han recrudecido o han recrudecido el momento en que la pandemia marcó un parteaguas de nuestra historia, pero que si nos retrotraemos y analizamos lo que ha pasado después de la pandemia, podemos notar con claridad que no se han tomado medidas para garantizar, digamos, los derechos de los niños, pero también que ellos se desenvuelvan en ambientes sanos, seguros, libres de violencia, con igualdad de oportunidades. Sus agendas no han sido priorizadas y por lo tanto no hay un sistema de protección de derechos de los niños que garantice su correcto desarrollo evolutivo y que se promocione los derechos, como se prevenga, se atienda y se repare toda vulneración en su contra. Las cifras no mienten, tenemos datos escalofriantes que tienen que ver no solamente con niñas y adolescentes embarazadas, que llegan a 53.000, 3.386 niñas menores de 14 años quedaron embarazadas producto de incesto, la gran mayoría de violación el año anterior. Y no existe una política pública, por ejemplo, a la hora de hablar de prevención de la violencia sexual. Asimismo, no se imparte educación sexual integral basada en evidencia científica en los colegios y en las escuelas, pese a ser una obligación emanada de una sentencia bochornosa que obtuvimos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón del caso muy conocido por todos de Paola Guzmán Albarracín. De igual manera, niños que han abandonado por completo sus estudios, y entre ellos adolescentes, 1.326, que según la policía se han unido al crimen organizado. Lo que quiero decir con esto es que los niños no son una fría cifra, y sin embargo estas frías cifras nos dan viva cuenta de lo que hoy por hoy están viviendo la niñez y la adolescencia en este país, y que tiene que ver con esa misma situación precaria que enfrentamos todos, ¿no? Cuando hablamos de violencia, de inseguridad, de daños, ¿no? A nivel de nuestros derechos, de nuestra dignidad. Sin duda, los índices de violencia sexual que sufren los niños y niñas son lamentables, según lo acaba de comentar. Sin embargo, estos se incrementan en las zonas rurales. En tal sentido, ¿cuál podría ser la causa principal? Justamente porque viven, y desde una mirada interseccional podemos darnos cuenta que la ruralidad o en la ruralidad se viven peores situaciones que en la urbe, ¿no? O digamos donde podemos existir o exigir más bien con mucha más posibilidad, ¿no es cierto?, que nuestros derechos no sean vulnerados, cosa que no sucede en la ruralidad. En la ruralidad vemos como lejana esta situación, no hay datos que nos permitan tampoco valorar con suficiencia lo que ahí ocurre, pero prueba de ello o de esta situación precaria que se vive en la ruralidad es la desnutrición infantil, ¿no? Crónica infantil. Algo que además fue en este gobierno, digamos, uno de los planes o de los programas que salió a la luz y que se dijo que se iba a manejar con mucha suficiencia, y lo que vemos ahora es que eso no se ha podido, este grave flagelo no se ha podido erradicar. Entonces, en la ruralidad todo se profundiza, ¿no? Si no tenemos esta mirada interseccional, si además los derechos de las personas, la dignidad de las personas quizás no importan tanto como hemos visto durante este tiempo, hay efectivamente una vulneración. Que incluso UNICEF ya alertó tras la pandemia y nos dijeron con claridad que 715.000 hogares iban a sufrir los embates de una pobreza multidimensional extrema, lo que quiere decir que niños y sus familias no iban a tener alimentación adecuada, vivienda adecuada, acceso a los derechos y a los servicios de salud y educación, y por supuesto esto ha sucedido, ¿no es cierto? Y sus padres no iban a tener trabajo. Y ante esta problemática, ¿considera que se debería declarar en emergencia esta situación que afecta a los niños y niñas de nuestro país? Bueno, yo creo que hay que decretar en emergencia algunos servicios y algunas situaciones
relacionadas no solamente con los niños, sino con los derechos en general. Yo advertía en algún momento que tras la pandemia, si no teníamos cuidado, íbamos a enfrentar no solamente una crisis atípica, económica, social y de salud, sino también humanitaria. Y creo que está sucediendo ahora esta situación. Y claro, los más afectados seguramente son los niños, por varias razones. Una de ellas es porque no tienen la misma capacidad de agencia de otros grupos de atención prioritaria. Es decir, me refiero a la posibilidad de hacer lobby y exigir sus derechos. En esta visión que debe tener el gobierno para garantizar sus derechos, pues simplemente los ha dejado a un lado. Al punto que pasaron 2 años confinados, ¿no? Afectando varios derechos, pero también su salud mental y física. Y esto no ha sido tratado con suficiencia durante este tiempo. Eso y toda la violencia que vivieron a merced de sus agresores y no en compañía de sus cuidadores, muchos de ellos. Por lo tanto, sí, habría yo le diría, más que declarar en emergencia, porque estamos a puerta de unas nuevas elecciones, es exigir que estas nuevas candidatos, los binomios, que están ofreciendo a través de sus planes de gobierno varias cosas, pongan énfasis en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.